Bienvenido, querido oyente, a un lugar donde los misterios cobran vida. Aquí te traemos relatos atemporales de detectives ingeniosos, motivos ocultos y giros inesperados. Ya sea el encanto audaz de Tommy y Tuppence o el agudo intelecto de Poirot, cada historia te invita a pensar, a sentir y a resolver el caso. Mantén la curiosidad y bienvenido a El Guardián de los Cuentos de la Noche. Los acantilados rojizos de Petra se alzaban del desierto como las palmeras erosionadas de un antiguo gigante, alargando sus sombras bajo la luz cobriza del atardecer. Hercule Poirot se encontraba a la entrada del SIC, aquel estrecho y escarpado desfiladero por el que debían pasar todos los peregrinos a la ciudad oculta, y contemplaba la escena con una expresión de serena satisfacción. «Magnifique», murmuró, ajustándose el bigote perfectamente encerado con un dedo enguantado. Las pequeñas células grises aprecian el orden incluso en la grandeza, ¿no? El capitán Hastings, su fiel compañero y cronista durante tantos años, se acercó a él. Hastings era un hombre de genuina calidez y carácter intachable, aunque su mente rara vez alcanzaba la brillantez incisiva de la de su amigo. Donde Poirot veía patrones, Hastings solo veía apariencias. Donde Poirot detectaba engaño, Hastings percibía honestidad. Sin embargo, era precisamente esa ceguera complementaria lo que lo hacía invaluable. «Extraordinario», susurró Hastings, contemplando las fachadas bizantinas esculpidas en la piedra carmesí. «Mucho más espléndido de lo que imaginaba. Y pensar, Poirot, que hemos organizado una estancia de 2 semanas completas aquí. ¿Cómo lo has conseguido?» Poirot se permitió una leve sonrisa. «No es tan difícil cuando uno tiene ciertos contactos, mon ami. El director de la misión arqueológica conoce mi trabajo, o mejor dicho, mi reputación. Cree que un hombre con mis dotes podría encontrar el ambiente reparador». Lo que Poirot no mencionó, lo que jamás mencionó, fue que unas 3 semanas antes había recibido una carta, escrita con letra femenina en un costoso papel de carta color crema, en la que le pedían que considerara la posibilidad de visitar a Petra en octubre. La carta provenía de la hija de Lord Eastminster, Lady Violet Ashcroft, una mujer de considerable encanto y aún más considerables complicaciones. La carta en sí había sido destruida, como era costumbre de Poirot, con la correspondencia delicada, pero la petición persistía, y Poirot, intrigado por un enigma solo parcialmente resuelto, había aceptado. Hastings consultó su reloj de bolsillo. «Casi las 4. El hotel debería recibirnos en breve. He reservado habitaciones con vistas al valle, aunque confieso que la idea de una cena civilizada y un baño adecuado después de 3 días de viaje es más tentadora que cualquier paisaje». Atravesaron el SIC, un pasadizo que se estrechaba y se volvía más misterioso a medida que la luz menguaba. Las murallas se alzaban a ambos lados, se alzaban y se alzaban, hasta que uno sentía que pasaba por las mismísimas entrañas de la tierra. Había algo en Petra que perturbaba la mente racional, reflexionó Poirot. A pesar de su magnificencia arqueológica, en esas fachadas talladas y corredores azotados por el viento, persistía un susurro de la tumba, de secretos enterrados y olvidados. El Hotel Nabataean, un establecimiento modesto pero respetable, construido en el valle hacía algunos años, efectivamente los esperaba. El gerente, un caballero sirio de edad incierta y sumamente cortés, les dio la bienvenida con té de menta y les aseguró que sus apartamentos habían sido preparados con especial atención a las preferencias inglesas. Fue mientras subían la escalera de piedra hacia el pasillo superior cuando Poirot la observó por primera vez. Estaba de pie junto a la ventana del salón, recortada contra la luz del atardecer.
una mujer de unos 30 años, con el pelo oscuro peinado a la moda y una figura de considerable gracia. Incluso desde lejos se podía percibir en su postura una especie de tensión temblorosa, como si fuera una cuerda de violín a punto de romperse. «Dios mío», murmuró Hastings a su lado, «hay una mujer bastante llamativa en el salón. Espero que el hotel no esté abarrotado de turistas». «Al contrario», respondió Poirot, sin apartar la vista de la figura junto a la ventana. «Sospecho, mon ami, que nuestra estancia aquí será mucho más agitada de lo previsto». Al llegar al rellano, la mujer se apartó de la ventana. Era hermosa, no cabía duda, pero no era la belleza de la paz. Era la belleza del conflicto, de la pasión apenas contenida bajo una fina capa de cortesía. Sus ojos, de un curioso tono gris verdoso, como mares invernales, recorrieron a Poirot y Hastings con una expresión que mezclaba reconocimiento con algo parecido a la alarma. «Dios mío», exclamó con una voz que denotaba el acento de la alta sociedad inglesa, refinada y ligeramente temblorosa. «¿Es usted? Seguramente es Hercule Poirot». Poirot inclinó la cabeza con elegante precisión. «La señora tiene ventaja sobre mí». «Soy Lady Ashcroft», dijo. «Violet, ¿recibiste mi carta entonces? ¿Decidiste venir?» «He venido», confirmó Poirot sin revelar nada en su tono. «En cuanto a la carta, confieso que siento curiosidad». Indicaba cierta agitación de espíritu. Sin embargo, no contenía ninguna petición específica, ningún problema en particular. Solo una invitación a visitar Petra en la época más conveniente. Un leve rubor apareció en las mejillas de Lady Ashcroft. «Apenas sé por dónde empezar. Todo es tan peculiar y tan difícil de explicar. Pero les agradezco, profundamente les agradezco que hayan venido, aunque casi no me atrevía a tener esperanza». En ese momento, una voz masculina resonó desde el interior del hotel. «¡Violet!» «Maldita sea, Violet. ¿Has hablado con el tipo sobre los preparativos de la noche?» El orador apareció instantes después. Un caballero de unos 35 años, apuesto a la manera convencional, con el porte de un hombre acostumbrado a la autoridad y a que sus deseos se cumplieran con prontitud. Tenía el cabello rubio, el bigote cuidadosamente recortado y una expresión que denotaba esa peculiar mezcla de encanto y fragilidad que Poirot había aprendido a reconocer como la marca distintiva de aquellos a quienes nunca se les ha negado nada. «Ah», dijo el caballero, observando a Poirot y Hastings con cierta frialdad. «¿Nuevos huéspedes, Violet? Espero que el hotel no se esté llenando demasiado. Uno viene a Petra buscando soledad y antigüedad, no compañía». Dijo Lady Ashcroft, con una curiosa rigidez en la voz, «es Hercule Poirot, el detective, y su compañero, el capitán Hastings. Caballeros, permítanme presentarles a mi esposo, Sir Richard Ashcroft». Si en ese momento hubo alguna sorpresa ante aquella revelación, se limitó exclusivamente al imperceptible levantamiento de la ceja izquierda de Poirot, un gesto que Hastings, que lo conocía desde hacía muchos años, reconoció como señal de una profunda sorpresa interna. «Su esposo», repitió Poirot con suavidad. «Madame no mencionó este detalle en su correspondencia». «¿Por qué?», dijo Lady Ashcroft, bajando la voz hasta casi un susurro. «Si Turcan, mi marido no sabe en absoluto que le he escrito. La cena de aquella noche fue un acontecimiento curioso. El Hotel Nabateo atendía principalmente a arqueólogos, turistas de mayor interés y algún que otro dignatario de paso hacia destinos más lejanos. Aquel octubre, la lista de huéspedes era notablemente escasa. Los Ashcroft, como era de esperar,
Poirot y Hastings, una viuda de edad indeterminada, llamada señora Carmichael, que dedicaba sus días a dibujar los monumentos antiguos con considerable talento y sin aparente interés comercial. El doctor James Pemberton, un médico que viajaba por motivos de salud, y un hombre más joven, de unos 28 años, cuya tarjeta lo identificaba como el señor Edward Mansfield, artista y estudioso de la antigüedad. Fue este último caballero quien hizo que Poirot observara, con su habitual agudeza, que el pequeño triángulo presente en el hotel era de mucho más interés que cualquier disposición geométrica de piedras antiguas. Edward Mansfield era, objetivamente hablando, un joven atractivo. Sus rasgos eran afilados e inteligentes. Sus ojos oscuros reflejaban destellos de humor y pasión, y poseía el encanto bohemio propio de un temperamento artístico. Más significativo aún, observaba a Lady Ashcroft con la intensidad de quien ha contemplado algo precioso y no puede creer que esté a su alcance. Y Lady Ashcroft le lanzaba miradas furtivas cuando creía que nadie la observaba, y sus manos temblaban infinitesimalmente mientras se llevaba la copa de vino a los labios. Mientras tanto, Sir Richard Ashcroft hablaba con la soltura de un hombre experto en relaciones sociales, comentando los méritos arquitectónicos del Al-Hasneh con la autoridad de quien había leído extensamente sobre el tema, aunque Poirot notó que nunca había descendido por el estrecho pasadizo para examinarlo de cerca. A su esposa la trató con cortesía, incluso con afecto, pero con la indiferencia casual de quien reconoce un mueble familiar. Fue la señora Carmichael, la viuda de los bocetos, quien primero rompió la aparente civilidad con un comentario desafortunado. «Debo decir», observó, dejando el tenedor con un deliberado tintineo, «que el ambiente aquí se ha vuelto bastante tenso en los últimos días. Uno casi siente como si estuviera escuchando a escondidas una tragedia en ciernes, simplemente por estar presente en la mesa». El silencio que siguió fue profundo y absolutamente devastador. «Mi querida mujer», dijo Sir Richard, con un tono que denotaba todo su desprecio por su observación. «No puedo imaginar a qué se refiere. Somos un grupo perfectamente normal, que ha venido a apreciar la antigüedad y las propiedades reparadoras de los viajes por el desierto». «Por supuesto», dijo la señora Carmichael, sin el menor pudor. Era de esas viudas que, tras haber perdido a su marido hacía muchos años y no haber recuperado jamás la seguridad del matrimonio, se había propuesto cierta temeridad al hablar. «Aunque me resulta curioso que exista tal pasión en un lugar rodeado de tanta indiferencia. ¿No le parece como Petronio viendo arder Roma?» El doctor Pemberton, un caballero de unos 50 años, con el pelo canoso y una mirada bondadosa que denotaba cierta experiencia del sufrimiento, rápidamente desvió la conversación hacia la composición mineral de los acantilados. Pero el daño, por sutil que fuera, ya estaba hecho. Poirot lo había percibido, lo había catalogado, lo había archivado en aquella memoria extraordinaria que tanto se enorgullecía de cultivar. Después de la cena, mientras se servía café en el salón, Edward Mansfield se le acercó a Poirot. «Digo», comenzó el joven, intentando parecer despreocupado, pero consiguiendo solo transparencia. «Usted es Hercule Poirot, ¿verdad? El tipo que resuelve asesinatos y cosas así». «Uno intenta», respondió Poirot con suave ironía, «mantener ciertos estándares de competencia en su profesión, señor». «Magnífico. Me pregunto, ha mencionado Lady Ashcroft que tiene ciertas preocupaciones sobre su puesto aquí, sobre su situación, quiero decir». Poirot estudió al joven con detenimiento. En él se palpaba una pasión apenas contenida, un entusiasmo que luchaba contra la decencia y, curiosamente, cierta ansiedad subyacente.
Señor Mansfield, observo que usted es artista. Un artista con cierto talento, me parece, pues sus observaciones de la luz y las sombras son precisas. Dígame, cuando mira un cuadro, ¿acaso no ve la composición completa antes de empezar a esbozar? ¿O comienza con detalles aislados? El joven frunció ligeramente el ceño. Supongo que la composición completa. Hay que comprender el todo antes de poder interpretar correctamente las partes. Precisamente, dijo Poirot, y así comprenderá que no abordo las preocupaciones de los individuos hasta que no he comprendido la situación en su totalidad. Es una cuestión de metodología profesional, nada más. Mansfield asintió a regañadientes y se excusó, no sin que antes Poirot observara la mirada angustiada que dirigió hacia Lady Ashcroft, que estaba conversando con su marido sobre los méritos arquitectónicos de la ingeniería nabatea. Eran casi las 12 de la noche cuando Poirot, incapaz de conciliar el sueño como les sucede a los viajeros, cuyo cuerpo permanece ajeno a las diferencias horarias, se encontró paseando solo por el patio del hotel. La noche era cristalina. Las estrellas tan abundantes y brillantes parecían burlarse de las pretensiones de los logros humanos. Así pues, se encontraba absorto en la contemplación de los cielos cuando una suave voz le habló desde las sombras. «¿Has venido por mi carta?», dijo Lady Ashcroft. No era una pregunta. Poirot se giró para mirarla. Ella se había echado un chal sobre los hombros y permanecía de pie con los brazos pegados al cuerpo, ofreciendo la imagen de una mujer que luchaba consigo misma. «He venido», corrigió Poirot con suavidad, «a descansar y a contemplar monumentos antiguos. Que me escribieras solicitando esta visita es un detalle, pero no lo es todo. Por favor», dijo, dando un paso al frente hacia la tenue luz que entraba por las ventanas del hotel. «Necesito hablar con alguien, y no me atrevo a hablar con Richard ni con el señor Mansfield. No puedo preocuparlo más. Hay un ambiente tóxico, ¿sabe? No literalmente, aunque quizá también, sino tóxico en las relaciones, en el aire mismo. Lo presiento, se hace más fuerte cada día. Y tengo miedo. Un miedo terrible, mortal, de que alguien salga muy lastimado». «Señora», dijo Poirot, adoptando ese tono particular que transmitía a la vez compasión y la observación impersonal de un científico que examina un espécimen. «Habla usted en abstracciones. La mente humana tiene una curiosa tendencia a proyectar sus propias ansiedades en el mundo exterior. Permítame observar que está angustiada, pero la angustia en sí misma no es prueba de peligro». «¿Pero hay pruebas?», insistió. Sus manos, que colgaban a sus costados, se apretaron en pequeños puños. «Pruebas de que algo está a punto de ocurrir. Lo sé, lo presiento. Cuénteme», dijo Poirot, «sobre su matrimonio con Sir Richard». La pregunta pareció desinflarla. Se dejó caer en uno de los bancos de piedra esparcidos por el patio. «Richard es un buen hombre», comenzó ella, y Poirot supo de inmediato que mentía, o al menos que decía esa verdad a medias que consiste en aparentar virtud, ocultando la realidad más contundente. «Llevamos 5 años casados. Está muy ocupado con sus negocios, principalmente el transporte marítimo y algunas inversiones en empresas coloniales. Con frecuencia está fuera de Londres. Cuando está fuera me siento sola». «¿Y el señor Mansfield?», preguntó Poirot. «Edward», dijo, y su voz adquirió un tono completamente distinto, más cálido, más vivo, teñido de una especie de ternura desesperada. «Edward es un pintor de gran talento. Vino a Petra hace 6 meses para estudiar la luz y la composición. Nos conocimos por casualidad en un museo de Jerusalén. Empezamos a cartearnos cuando supe que Richard pensaba pasar octubre aquí.
tiene la idea de adquirir terrenos para invertir cerca del Mar Muerto. Le sugerí que invitáramos a un artista a documentar la expedición. El trabajo de Edward sería valioso para el material promocional del hotel, ¿sabe? ¡Qué práctico!, observó Poirot. ¿Y su marido no tiene ninguna objeción a este acuerdo? Apenas se da cuenta de que Edward existe, dijo con amargura. Excepto, creo, que sospecha que algo anda mal. Richard tiene cierto instinto para detectar cuando las cosas no son exactamente como él quisiera, y ha empezado a hacer comentarios. Comentarios sutiles, pero comentarios al fin y al cabo. Poirot se puso de pie, y su postura sugirió que la entrevista había concluido. Señora, necesitaré tiempo para observar. El corazón humano es el instrumento más complejo de la creación, y sus motivaciones rara vez son simples, pero puede estar segura de que estoy aquí y de que no se me escapa nada. Si existe peligro, lo percibiré. Si el peligro es simplemente una invención de una mente ansiosa, también lo percibiré. Cuando se giró para volver a entrar en el hotel, Lady Ashcroft le llamó en voz baja. ¿Y si ya es demasiado tarde? ¿Y si alguien muere? Poirot se detuvo en el umbral. Entonces, señora, me aseguraré de que se haga justicia. Pero sospecho que tenemos algo más de tiempo del que usted cree. La mañana siguiente trajo consigo un marcado deterioro en el ambiente del hotel, como si la noche hubiera permitido que ciertas tensiones se intensificaran y cristalizaran en algo más tangible y preocupante. Todo comenzó con un pequeño detalle: la desaparición de una botella de vino. El gerente del hotel, un ejemplo de cortesía siria, le informó a Sir Richard durante el desayuno que un Burdeos especialmente fino de la bodega había desaparecido. No era una botella valiosa, pero estaba reservada para una ocasión especial. Sir Richard recibió la noticia con una expresión de fría molestia e inmediatamente exigió una investigación. ¿Pudo haberla sustraído algún empleado? ¿Algún huésped? ¿Acaso el gerente dudaba de la seguridad del establecimiento? El gerente se disculpó profusamente y se mostró algo desconcertado. No pudo ofrecer ninguna explicación. La botella había estado en la bodega durante la cena y había desaparecido por la mañana. Probablemente solo le apetecía tomarse una copa, observó el doctor Pemberton con suavidad, intentando aligerar el tono. En sitios como este, el personal de los hoteles puede ser un poco pícaro. Mejor no darle más importancia. Pero Poirot, que estaba sentado en una mesita aparte de los demás, consumiendo dátiles frescos con meticulosa precisión, observó que la mandíbula de Sir Richard se había tensado ante ese desdén casual, como si una afrenta a su autoridad hubiera quedado registrada y archivada para futuras referencias. Esa tarde, mientras Hastings y Poirot se preparaban para una expedición al Templo de los Leones Alados, recibieron una visita inesperada. Edward Mansfield apareció en su puerta con un aire de agitación apenas contenida. «He venido a pedirle un favor», dijo sin preámbulos, completamente ausente de su encanto habitual. O mejor dicho, a pedirle discreción. «Es un asunto delicado». Poirot le hizo un gesto para que entrara y se sentara. «Sir Richard», comenzó Mansfield, pasándose una mano por el pelo oscuro con gesto de frustración. «Sospecha cada vez más de mi presencia aquí. Ayer hizo un comentario desagradable, dicho en broma, pero con la intención de amenazar, sobre los artistas que abusan de la hospitalidad y se convierten en una molestia para sus clientes. Sugiere que mi documentación del hotel ya está prácticamente terminada y que quizá debería plantearme buscar otros lugares». «¿Y tiene motivos para sospechar de ello?», preguntó Poirot. «No», dijo Mansfield con firmeza, y luego en voz más baja.
Es decir, nada que le incumba. Me he comportado con absoluta corrección hacia Lady Ashcroft. Hemos hablado, sí, pero siempre en público, siempre con cortesía. Si existe algún entendimiento entre nosotros, algún... Hizo una pausa buscando la palabra. Algún vínculo. Eso es asunto nuestro. Ya veo, dijo Poirot, y ha venido a verme para que yo... ¿Qué, precisamente? Para asegurarme de que Sir Richard no descubra esta conexión. Para interceder por usted. He venido, dijo Mansfield, clavando sus ojos en los de Poirot con una franqueza sorprendente. Porque tengo miedo. Algo feo está empezando a suceder aquí. Algo que se siente peligroso. No puedo expresarlo con precisión, pero lo presiento. Y pensé que, si alguien pudiera percibir lo que realmente ocurre bajo la superficie de las cosas, sería Hercule Poirot. Concluyó Poirot con suavidad. Señor Mansfield, observa usted correctamente que no soy indiferente a las corrientes que recorren este hotel. Pero debo preguntarle directamente. ¿Le ha dado a Sir Richard algún motivo concreto para sospechar de alguna irregularidad? No, dijo Mansfield. Y sin embargo lo sabe. Los hombres de su clase siempre lo saben. Poseen un instinto de posesión y desafío, y responden a ambos con violencia. Después de que Mansfield se marchara, Hastings miró a su amigo con evidente preocupación. Oiga, Poirot, esto se está complicando bastante, ¿no le parece? Amoríos, sospechas y ahora vino desaparecido. ¿Estamos seguros de que no estamos a punto de presenciar algo verdaderamente trágico? La cuestión, respondió Poirot, no es si la tragedia está a punto de ocurrir, sino qué forma adoptará y quién será su agente. El corazón humano, amigo mío, es un instrumento curioso. Puede albergar amor y odio, generosidad y crueldad, en tal medida que el individuo apenas sabe cuál de ellos regirá finalmente sus acciones. Esa noche, la cena estuvo aún más tensa que la noche anterior. Sir Richard, envalentonado quizá por el vino, aunque no por el burdeos que faltaba, comenzó a hacer comentarios cada vez más incisivos sobre el temperamento artístico y su incompatibilidad con la responsabilidad y el deber. Habló de hombres que malgastaban su tiempo en pasatiempos frívolos, mientras el trabajo verdadero, un trabajo sólido y respetable, quedaba sin hacer. Sugirió que quienes viajaban mucho, acumulando experiencias sin propósito, a menudo buscaban escapar de algo, de alguna insuficiencia fundamental o falta moral. Edward Mansfield, hay que reconocerlo, soportó estas palabras con dignidad, pero Lady Ashcroft palideció cada vez más, y sus manos temblaron visiblemente al llevarse la copa de vino a los labios. Fue la señora Carmichael, esa perspicaz viuda, quien finalmente intervino. «Señor Richard», dijo con la franqueza de quien está decidido a decir la verdad, sin importar las consecuencias. «Desea, ni a Hinz te hará. Se está comportando como un perro con un hueso, y eso es de lo más desagradable. Si tiene alguna inquietud sobre la conducta de su esposa, le sugiero que la trate en privado, en lugar de llevar a cabo este interrogatorio público». El silencio que siguió fue absoluto y devastador. El doctor Pemberton estudió su plato con intensa concentración. El gerente del hotel, que estaba allí para asegurarse de que todo estuviera a su gusto, de repente se enfrascó en la disposición de los platos. Hastings lanzó una mirada angustiada hacia Poirot. El rostro de Sir Richard se había enrojecido considerablemente, y su mandíbula se tensaba con un esfuerzo visible por contener lo que parecía ser una furia considerable. Cuando finalmente habló, su voz era cuidadosamente controlada, pero precisamente por esa contención resultaba aún más amenazadora.
Señora, dijo, usted es una huésped de este hotel, como todos nosotros. Le sugiero que limite sus comentarios a los asuntos que le conciernen directamente. Pero sí me conciernen directamente, respondió la señora Carmichael. Soy una mujer con cierta experiencia y puedo percibir cuando otra mujer está siendo tratada injustamente. Lady Ashcroft ha sido víctima de constantes insinuaciones y críticas durante toda esta comida. Es mezquino, es cruel y es indigno de un caballero practicarlo. Esa noche, Poirot volvió a estar en el patio, contemplando las estrellas. No permaneció solo mucho tiempo. Primero llegó Hastings, avanzando con el paso cauteloso de un hombre que ha bebido demasiado, pero intenta disimularlo. Poirot, dijo, dejándose caer en un banco. No puedo soportarlo. El ambiente se está volviendo verdaderamente tóxico. Dentro de poco, alguien dirá o hará algo lamentable, y entonces tendremos un verdadero escándalo entre manos. Quizás, mon ami, respondió Poirot, el escándalo sea precisamente lo que requiere esta situación. La tendencia humana es ocultar, disimular, fingir que todo está bien cuando, decididamente, no lo está. A veces, hay que romper la superficie antes de que pueda comenzar la curación. Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, Poirot era consciente de cierta inquietud, de que los acontecimientos estaban escapando de lo manejable, más allá de lo meramente romántico y celoso, adentrándose en un territorio que podría resultar genuinamente peligroso. Esta intuición se confirmó algunas horas más tarde, cuando se le acercó el doctor Pemberton, el médico que parecía estar sufriendo una considerable ansiedad. «Poirot», dijo el doctor sin rodeos, «debo hablar con usted en confianza. He observado algo preocupante sobre uno de los huéspedes. En realidad, sobre la situación familiar de la que me he percatado inadvertidamente. A veces, la profesión médica adquiere conocimientos que preferiría no tener». «Te escucho», dijo Poirot. «Es un asunto toxicológico», dijo el doctor Pemberton con cautela. «O mejor dicho, puede que lo sea. No estoy seguro, pero he notado ciertos detalles. Una palidez peculiar, temblores en las manos, náuseas leves intermitentes. Estos síntomas por separado podrían no significar nada, pero en conjunto sugieren las primeras etapas de una intoxicación aguda por una sustancia metálica. Arsénico, tal vez, o algo similar». «¿Y qué huésped presenta estos síntomas?», preguntó Poirot. El doctor Pemberton vaciló. «No puedo revelar la confidencia de un paciente sin su permiso, pero puedo decirle que, si mi sospecha es correcta, alguien en este hotel está involucrado en un delito gravísimo. Y si me equivoco, habré faltado al respeto a mi reputación y a mi conciencia al guardar silencio». Tras la partida del médico, Poirot permaneció un rato en el patio, asimilando las implicaciones de lo que había oído. El envenenamiento era un crimen de cálculo, de paciencia, de una mente capaz de concebir un plan y ejecutarlo metódicamente a lo largo del tiempo. No era un crimen pasional, sino de fría premeditación. Y sin embargo, ¿qué víctima? ¿Quién envenenaría a quién y por qué? Las piezas del rompecabezas permanecieron obstinadamente sin ensamblar. Ocurrió el cuarto día de la estancia de Poirot en Petra, durante una excursión al monasterio. Esa vasta fachada tallada, situada en lo alto de los acantilados, accesible solo mediante una empinada y ardua ascensión. El hotel había organizado el ascenso para un pequeño grupo. Sir Richard
y Lady Ashcroft, Edward Mansfield, el doctor Pemberton, la señora Carmichael y 2 guías locales. Poirot y Hastings habían rechazado la invitación. Poirot alegó cansancio y su deseo de descansar en la relativa frescura de su habitación, aunque Hastings sospechaba que la negativa de su amigo era más estratégica que física. Habían partido temprano por la mañana, antes de que el calor se volviera insoportable, y se esperaba que regresaran al final de la tarde. Sin embargo, a medida que el sol se ponía tras los acantilados occidentales y el grupo no aparecía, cierta inquietud comenzó a manifestarse entre el personal del hotel. Eran casi las 7 cuando los guías regresaron, solos, con rostros que reflejaban conmoción y angustia. Informaron, en un árabe rápido y fragmentario y un inglés entrecortado, que había habido un accidente. Uno de los turistas se había caído. Había sufrido una terrible caída por una ladera rocosa. Un hombre había muerto. El cuerpo, cuando finalmente fue recuperado y llevado al hotel, era el de Edward Mansfield. Yacía sobre una camilla improvisada con palmas y tela, su joven rostro sereno en la muerte, sus ojos oscuros fijos en la nada, un fino hilo de sangre seca en la comisura de sus labios. La autopsia, realizada lo mejor que pudo por el doctor Pemberton, con la ayuda del gerente del hotel y no poca improvisación, indicó que se había golpeado la cabeza contra una roca durante la caída. La causa de la muerte se determinó como traumatismo cráneoencefálico severo. Sin embargo, Poirot, al examinar el cuerpo antes de que fuera trasladado a la cámara frigorífica que el hotel mantenía para tales circunstancias trágicas, observó ciertos detalles con su precisión característica. La herida en sí era compatible con un golpe fuerte, sí, pero había algo más, una leve decoloración de los labios, una rigidez peculiar en las extremidades que sugería algo más que un simple shock traumático. Y allí, en las uñas, un leve tono azulado que indicaba algo más siniestro que una simple caída desde una altura. Las pequeñas células grises, murmuró Poirot para sí mismo en francés. Niache. Perciben que la explicación obvia no es la verdadera. Cuando finalmente regresaron, los miembros del grupo se encontraban en un estado de gran angustia. Lady Ashcroft estaba casi histérica, sostenida por su esposo, quien mostraba una expresión de profunda conmoción. La señora Carmichael parecía sorprendentemente serena, aunque sus labios estaban apretados en una fina línea. El doctor Pemberton parecía haber envejecido 10 años durante la expedición. Fue Hastings quien transmitió a Poirot el relato oficial de lo sucedido. Según los guías, informó Hastings con voz quebrada por la conmoción, el grupo ascendía al monasterio cuando Mansfield, que caminaba algo adelantado, al parecer perdió el equilibrio en un tramo especialmente peligroso del sendero. Cayó por una pendiente pronunciada, se golpeó la cabeza contra las rocas y murió en el acto. No se pudo hacer nada. Fue un accidente terrible, una auténtica tragedia. Y sin embargo, observó Poirot, la muerte del señor se produce justo cuando las tensiones dentro de esta pequeña comunidad han alcanzado un punto álgido peligroso. El querido artista, a punto de ser eliminado de la escena por las maquinaciones celosas de Sir Richard, es eliminado en cambio por la muerte. ¡Qué conveniente! «Dios mío, Poirot», exclamó Hastings. «No puedes sugerir que su muerte fue otra cosa que un accidente». «No sugiero nada por el momento, mon ami», respondió Poirot. «Simplemente observo que, según mi experiencia, cuando lo conveniente ocurre en el momento de máxima conveniencia, conviene al observador atento que mire con más detenimiento. Dígame, ¿quién caminaba justo detrás del señor Mansfield por este sendero fatal?»
Hastings consultó la información que había recopilado. Sir Richard iba justo detrás de él. Dijo Hastings lentamente. La señora Carmichael iba inmediatamente detrás de Sir Richard. Los guías y Lady Ashcroft cerraban la marcha. Así que fue Sir Richard el único que presenció el preciso instante de la caída del señor Mansfield. Reflexionó Poirot. ¡Qué interesante! La investigación posterior fue, por necesidad, algo informal. Si bien se había notificado a las autoridades locales, Petra existía en ese peculiar espacio liminal entre la jurisdicción turca y la autoridad tribal local, y la maquinaria de la justicia oficial se movía con una lentitud exasperante. Además, la embajada británica en Jerusalén, una vez informada del fallecimiento de uno de sus ciudadanos, expresó cierta confianza en que se tratara de un accidente y sugirió que se preparara el cuerpo para su repatriación a Inglaterra lo antes posible. Así pues, le correspondió a Hercule Poirot llevar a cabo sus propias investigaciones, tarea que emprendió con su meticulosidad y discreción características. Comenzó con el doctor Pemberton, aquel perspicaz médico que le había advertido sobre los síntomas de envenenamiento algunas noches antes. «Debo preguntarle directamente», dijo Poirot, «para respetar la confidencialidad de nuestra conversación. Pero necesito información, y usted está en posición de proporcionármela. Cuando me habló de síntomas que sugerían una intoxicación por metales, ¿qué huésped presentaba esos síntomas?» El doctor Pemberton dudó solo un instante antes de responder. Era Lady Ashcroft, aunque puede que me haya equivocado por completo. Un envenenamiento puede ser muy difícil de diagnosticar sin análisis de laboratorio, y sus síntomas, pensándolo mejor, podrían deberse al nerviosismo, al estrés de su situación doméstica. Quizá me dejé llevar por la imaginación. ¿Y ahora?, preguntó Poirot con suavidad. Ahora parece, si cabe, más ansiosa, pero sin los síntomas físicos que creí observar. El impacto de la muerte del señor Mansfield puede haberla concentrado en asuntos más apremiantes que su propia salud. Poirot asintió lentamente. Dígame, doctor, ¿es posible que alguien administre un veneno en cantidades tan pequeñas, durante un periodo tan prolongado, de manera que los síntomas sean mínimos y se atribuyan fácilmente a otras causas? Es muy posible, reconoció el doctor Pemberton. Un envenenador meticuloso podría mantener a alguien en un estado de toxicidad crónica de bajo nivel durante semanas o incluso meses sin provocar una crisis aguda. Sería una forma de tortura lenta, más psicológica que física. Tras la retirada del médico, Poirot pasó un tiempo considerable en la cocina y la bodega del hotel, examinando con meticuloso cuidado la organización de la preparación de los alimentos. Observó cómo se preparaban las comidas, cómo se almacenaban las provisiones y cómo se controlaba, o mejor dicho, no se controlaba, el acceso a los alimentos. Lo que descubrió fue revelador. La bodega era accesible a cualquier huésped que deseara bajar, pues la cerradura estaba rota desde hacía varias semanas. El personal de cocina, compuesto únicamente por 3 personas, solía ausentarse atendiendo otras tareas. Y, lo que era más importante, se conocían bien las preferencias alimenticias de cada huésped. Lady Ashcroft prefería el agua tibia en lugar de fría. Sir Richard tomaba el café con una intensidad y temperatura específicas, y Edward Mansfield tenía la costumbre de aceptar una copita de coñac antes de retirarse. Estas no eran las observaciones de un observador casual, sino de alguien que había estudiado el hogar y sus ritmos con considerable atención. A continuación, Poirot entrevistó a cada miembro del grupo. Con Sir Richard se mostró sumamente cortés y deferente.
preguntándole sobre la naturaleza precisa del camino, las condiciones climáticas y la ubicación exacta de cada uno. Usted fue, pues, el testigo más cercano a la caída del señor Mansfield, observó Poirot. Yo iba justo detrás de él, confirmó Sir Richard sin mostrar ninguna molestia. El sendero era particularmente empinado y peligroso en ese punto. Iba con prisa, sin fijarse en dónde pisaba, y de repente, simplemente, cayó. Nadie pudo hacer nada. Rodó una distancia considerable antes de impactar contra las rocas de abajo. No observó que su bota resbalara, que se aflojara alguna piedra. ¿Alguna indicación de qué causó su pérdida de equilibrio? Simplemente se cayó, repitió Sir Richard con la paciencia visiblemente agotada. Fue un accidente, Poirot. Un trágico accidente. Con la señora Carmichael, la conversación adquirió un carácter bastante diferente. Esa mujer, dijo sin preámbulos, refiriéndose a Lady Ashcroft, está siendo asesinada por su marido, lenta y deliberadamente. Y sospecho que usted lo sabe tan bien como yo. Señora, dijo Poirot con cautela, usted posee una gran intuición sobre cuestiones de carácter humano. Pero la intuición, por muy acertada que pueda resultar a veces, no es prueba. Dígame qué ha observado. He observado, dijo la señora Carmichael, adoptando el porte de quien se prepara para dar un discurso, que Sir Richard ha estado particularmente atento a lo que su esposa come y bebe. Lo he visto colocarse estratégicamente para asegurarse de saber qué come. He notado que, después de que le trae una taza de té o una copa de vino, ella experimenta un breve momento de angustia, un temblor, una pausa en su conversación. Estos no son los comportamientos de un marido atento, sino los de un hombre que trama algo mucho más siniestro. ¿Y el señor Mansfield?, preguntó Poirot. ¿Ha notado algo inusual en su comportamiento? Solo que estaba profundamente enamorado de Lady Ashcroft y que Sir Richard lo percibió y decidió eliminar la complicación, dijo la señora Carmichael sin rodeos. El pobre joven se puso cada vez más nervioso a medida que los comentarios de Sir Richard se volvían más incisivos. No me sorprendería que esa agitación contribuyera a su fatal accidente. ¿Cree usted, pues, que la muerte del señor Mansfield fue efectivamente accidental? Creo, dijo lentamente la señora Carmichael, que puede que haya sido el acto final de una tragedia mayor, ya sea por accidente o premeditación. El joven ha muerto, y Lady Ashcroft se encuentra en una situación mucho más precaria que antes. Ahora ni siquiera puede escapar de la situación amándose del afecto de otro, porque ese otro ha fallecido. Está sola con su envenenador. Poirot no respondió a este análisis, aunque su mente procesaba las implicaciones con su característica velocidad y precisión. Esa noche, mientras repasaba sus observaciones en su habitación, tomando, como era su costumbre, notas meticulosas con su letra pequeña y pulcra, Poirot se vio confrontado con varias preguntas inquietantes. Sí, como sugirió el doctor Pemberton, Lady Ashcroft había estado recibiendo pequeñas cantidades de veneno. ¿Quién se lo administraba? El principal sospechoso era Sir Richard, pero ¿con qué motivo? Un beneficio económico parecía improbable. Poirot había observado que Lady Ashcroft poseía una considerable fortuna. ¿Amor y celos, entonces? Pero la actitud de Sir Richard sugería que no sentía ninguna pasión intensa, ni amor ni celos hacia su esposa. ¿Y qué hay de la muerte de Edward Mansfield? ¿Fue realmente accidental o fue planeada con la intención precisa de eliminar una complicación? ¿Pero quién la provocó? Si Sir Richard envenenó a Lady Ashcroft, ¿podría ser también el asesino de Mansfield? ¿O acaso hubo otra mano detrás de todo esto? Las piezas del rompecabezas
permanecieron obstinadamente sin ensamblar. En los días posteriores a la muerte de Edward Mansfield, el ambiente del hotel se tornó cada vez más opresivo. El incidente había ensombrecido toda la actividad turística y arqueológica, y varios huéspedes que tenían previsto llegar fueron persuadidos de cancelar sus reservas. El personal se movía con menos entusiasmo, hablando en voz baja sobre maldiciones y los espíritus vengativos de las antiguas piedras. Fue en esta atmósfera de temor y sospecha donde Poirot continuó sus investigaciones, moviéndose con su gracia y discreción, características por los pasillos y patios del hotel. Al quinto día después de la muerte de Mansfield, recibió una comunicación inesperada. Le entregaron una nota en su habitación, escrita con una letra femenina que reconoció como la de Lady Ashcroft. «Debo hablar contigo en privado, esta noche, después de cenar, en el Templo de los Leones Alados. Ven a solas. Mi esposo cree que estoy descansando. Saldré por el patio trasero. Por favor, no puedo soportar este silencio por más tiempo». Poirot estudió la nota con considerable interés. La caligrafía era firme, denotaba determinación, pero había ligeras variaciones en la presión que indicaban agitación emocional. La redacción era cuidadosa, casi formal, como si el autor hubiera meditado cada palabra. Decidió que asistiría a esa reunión, aunque no exactamente como Lady Ashcroft podría haber imaginado. Esa noche le comunicó a Hastings que tenía intención de dar un paseo solitario por los jardines del hotel y le aconsejó que no lo esperara despierto. Hastings, que ya estaba acostumbrado a las enigmáticas andanzas de Poirot, lo aceptó sin decir nada. A la hora convenida, Poirot se dirigió hacia el Templo de los Leones Alados, pero no directamente. En lugar de eso, se colocó en la sombra entre las rocas que dominaban el templo, desde donde podía observar sin ser visto. Lady Ashcroft llegó unos minutos después de la hora acordada, moviéndose con el paso cauteloso de quien teme ser observada. Vestía un traje oscuro que la haría invisible entre las sombras y llevaba una pequeña lámpara, aunque no la encendió. Apenas llevaba 5 minutos esperando cuando una segunda figura emergió de la oscuridad. No era Poirot, sino Sir Richard Ashcroft. «Así que», dijo con un tono de frío triunfo en la voz, «mis instintos eran correctos. Planeabas encontrarte con alguien aquí. ¡Qué ingenua eres, Violet! ¡Qué ingenua de verdad!». Lady Ashcroft retrocedió, llevándose la mano a la garganta. «Richard, yo... ibas a encontrarte con tu amante», prosiguió Sir Richard, acercándose a ella con deliberada lentitud. «El artista ha muerto, pero supongo que hay otros». «¿Cuántos, Violet? ¿Cuántos jóvenes has entretenido con tus fantasías románticas mientras yo trabajaba para amasar nuestra fortuna y consolidar nuestra posición?» «No hay nadie», dijo Lady Ashcroft con voz temblorosa. «Le escribí al señor Poirot porque le tenía miedo. Todavía le tengo miedo. Lo que ha estado haciendo, las miradas que me dirige, la forma en que observa cada bocado que consumo. Richard, creo que intenta hacerme daño». Sir Richard rió, una risa desprovista de humor, que contenía solo desprecio y algo más oscuro, algo que sugería la completa ausencia de compasión humana normal. «¿Hacerte daño?», repitió. «Mi querida e insignificante criatura, si quisiera hacerte daño, ya estarías muerta. Lo que he estado haciendo es mucho más sofisticado, mucho más satisfactorio. Te he estado administrando pequeñas cantidades de un compuesto particularmente interesante. Nada letal, lo entiendes, pero suficiente para causarte malestar, para hacerte dudar de tu propia cordura, para hacerte cuestionar tu propia percepción de la realidad. Es una forma de tortura que no deja marcas, ni evidencia,
nada que pueda probarse ante ningún tribunal. Lady Ashcroft emitió un sonido, medio jadeo, medio sollozo, y Poirot observó que se balanceó ligeramente, como si sus piernas fueran a ceder bajo su peso. «¿Por qué?», preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. «¿Por qué harías algo así?». «Porque», dijo Sir Richard, «he descubierto que no te amo. De hecho, te encuentro bastante despreciable. Eres débil, sentimental, propensa a la fantasía romántica. No eres digna de ser la esposa de un hombre de mi talla. Y sin embargo, estoy casado contigo, y divorciarme de ti acarrearía complicaciones legales y sociales que me resultan desagradables. Por lo tanto, he optado por atormentarte, para hacerte la vida lo suficientemente desagradable como para que tal vez te quites la vida. Un desenlace que sería mucho más satisfactorio desde la perspectiva de simplificar mi situación». Extendió la mano y la agarró del brazo con fuerza visible, y Lady Ashcroft gritó. Fue en ese momento cuando Poirot salió de su escondite. «Creo, señor Ashcroft», dijo en voz baja, «que ha dicho usted lo suficiente». Sir Richard se giró bruscamente, con el rostro reflejando sorpresa y algo que podría haber sido miedo. «Poirot», dijo, intentando recuperar la compostura, aunque solo parcialmente. «No le vi allí. Mi esposa y yo estábamos conversando en privado. Le sugiero que regrese al hotel y se ocupe de sus propios asuntos». «Al contrario», dijo Poirot, avanzando lentamente. «Me interesan mucho. Madame me ha pedido ayuda y su conducta me ha proporcionado mucha información sobre ciertos aspectos de esta situación. Dígame, señor, cuando el señor Mansfield cayó y murió, ¿fue accidentalmente o tal vez usted le ayudó en su caída?» El rostro de Sir Richard enrojeció por una rabia repentina y descontrolada. Soltó el brazo de Lady Ashcroft y se giró para encarar directamente a Poirot. «Ese muchacho era una complicación que eliminé», dijo con voz áspera y brutal. «Era una debilidad que se infiltraba en la mente de mi esposa y la hacía aún más patética de lo que ya era. Me aseguré de colocarme justo detrás de él en ese sendero estrecho. Cuando llegó el momento oportuno, le di un simple empujón. Cayó, murió y una complicación menos. En cuanto al envenenamiento de Violet, es imposible rastrearlo, imposible de probar, y es derecho del marido disciplinar a su esposa como mejor le parezca». «No es nada de eso», dijo Poirot con frialdad. «Un asesinato es un asesinato, y el envenenamiento lento de una persona es un crimen que pocos excusarían. Usted ha confesado ambos, señor, y soy testigo de su confesión». La expresión de Sir Richard cambió rápidamente. La furia desapareció de su rostro, reemplazada por una mirada calculadora. Miró a Poirot, luego a su esposa, y su mano se deslizó lentamente hacia el bolsillo de su chaqueta. «Creo que no», dijo en voz baja. «Creo que me aseguraré de que ninguna confesión sea creída, porque me aseguraré de que no haya ningún testigo que la reporte». Su mano salió del bolsillo sosteniendo un pequeño revólver, y el arma apuntaba directamente al pecho de Poirot. «Como ve», prosiguió Sir Richard con una calma terrible, «Shianica, los hombres de mi posición no son ahorcados por crímenes pasionales. Nos protegen nuestra posición social, nuestra riqueza y nuestros contactos. Otro accidente aquí en Petra no sería nada del otro mundo. Que un hombre de su edad sufriera un ataque cardíaco repentino en este lugar tan remoto sería lamentable, pero no algo sin precedentes. Quizás», dijo Poirot, manteniendo la voz serena e imperturbable. «Pero no debe disparar esa arma, señor, porque en este preciso momento está rodeado de testigos». Por primera vez, la duda cruzó fugazmente el rostro de Sir Richard. Miró a su alrededor, pero la oscuridad no reveló nada.
«Estás faroleando», dijo, pero su voz había perdido seguridad. «Al contrario», replicó Poirot, «he depositado una gran confianza en la perspicacia de una viuda conocida mía, y me he tomado la libertad de solicitar su ayuda. Asimismo, me he asegurado de que mi amigo, el capitán Hastings, mantenga una posición estratégica desde la que pueda observar esta reunión. Y por último, he pedido al gerente del hotel que permanezca cerca, informado de lo que va a ocurrir». Como para confirmar esta afirmación, algunas figuras comenzaron a emerger de las sombras. La señora Carmichael apareció tras una gran roca, seguida de Hastings, quien se mostraba visiblemente incómodo con lo que sucedía. El gerente del hotel apareció desde otra dirección, con su expresión generalmente serena, ahora grave y preocupada. Sir Richard se quedó paralizado, con el revólver temblando levemente mientras asimilaba la situación. Por un instante, Poirot creyó que el hombre podría intentar disparar, añadir otra víctima a su lista de crímenes. Pero el instinto de supervivencia, el más básico de todos, acabó imponiéndose. Sir Richard bajó lentamente el arma y con un gesto de profundo desprecio y resignación, la dejó caer al suelo. Al día siguiente, amaneció un día claro y cristalino sobre Petra, como si las mismas piedras agradecieran que la oscuridad del mal humano hubiera sido expulsada de su antiguo dominio. En la frescura de la mañana, Poirot se sentó solo en la biblioteca del hotel, una modesta colección de libros y diarios dejados por huéspedes anteriores y viajeros interesados, y ordenó sus pensamientos y observaciones hasta darles su configuración final. El caso, visto desde la perspectiva de su conclusión, poseía una cierta y terrible elegancia. Sir Richard Ashcroft no había asesinado a Edward Mansfield en un arrebato de pasión, sino con la calculada precisión de un hombre que percibió una complicación y decidió eliminarla con eficacia. El método había sido tosco, un simple empujón en un sendero estrecho, pero había resultado efectivo. La muerte se atribuyó a un accidente y así se desvió la atención. Pero el lento envenenamiento de Lady Ashcroft representaba algo aún más perturbador. Un intento deliberado y sistemático de destruir no solo un cuerpo, sino una mente. La confesión de Sir Richard había dejado claro que su intención no era simplemente atormentar a su esposa, sino llevarla al suicidio, resolviendo así el problema de su matrimonio sin escándalo, sin complicaciones legales y sin manchar su reputación. El hecho de que hubiera optado por emplear este método en lugar de un enfoque más directo sugería cierta crueldad patológica, un deseo no solo de terminar la relación, sino de dejar claro a la víctima, sino al mundo, que solo él poseía el poder de controlar y destruir. Mientras Poirot meditaba sobre estos asuntos, Hastings entró en la biblioteca. «Un momento, Poirot», dijo Hastings con una voz inusualmente grave. «Acabo de recibir una comunicación de las autoridades locales. Hay dudas sobre la legalidad del arresto y la detención preventiva de Sir Richard. Parece que la jurisdicción aquí es algo compleja y existe la posibilidad de que un abogado astuto encuentre motivos para impugnar las pruebas o las circunstancias de su confesión». «Hastings», dijo Poirot con calma, «el sistema legal humano, como muchos otros sistemas humanos, es imperfecto, pero ciertos hechos son inmutables. Sir Richard Ashcroft ha confesado el asesinato de Edward Mansfield y el intento de asesinato de su esposa. Tenemos varios testigos de esta confesión, y lo que es más importante, tenemos las pruebas físicas. El veneno que se le administró a Lady Ashcroft, que se ha recuperado y puede analizarse, y el pequeño revólver,
que es claramente el arma que Sir Richard pretendía usar contra mí y, potencialmente, contra otros. Aún así, dijo Hastings con duda, es decir, puede haber complicaciones. Sin duda, admitió Poirot, pero esas complicaciones ya no me incumben. He cumplido mi cometido en Petra. He discernido la verdad oculta tras los acontecimientos y me he asegurado de que los culpables sean identificados y rindan cuentas ante la justicia. Lo que el sistema judicial haga con esta información es asunto de otros. Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, Poirot era consciente de cierta inquietud. La justicia, según su experiencia, rara vez era tan completa o segura como uno desearía. El mal, incluso al ser descubierto, a menudo lograba adaptarse a los marcos legales que debían contenerlo. Un hombre rico con buenas conexiones podía, en efecto, encontrar resquicios legales, contratar abogados hábiles para impugnar las pruebas y, en última instancia, escapar del peso de la ley. Tal era la naturaleza imperfecta de la justicia humana. Esa tarde, Poirot volvió a conversar con Lady Ashcroft. Se había recuperado un poco del susto de la noche anterior, aunque aún le temblaban las manos, y sus ojos tenían la mirada atormentada de quien ha vislumbrado un abismo y apenas ha logrado mantenerse a flote. No encuentro las palabras para agradecerle, dijo, aunque su voz sugería que la gratitud quizá no era la emoción principal que la embargaba. Si usted no hubiera estado presente, si no hubiera percibido las intenciones de mi esposo, creo que podría haber hecho lo que él pretendía, quitarme la vida. Es usted una mujer de considerable fortaleza, señora, dijo Poirot con dulzura. Esa fortaleza la habría sostenido en última instancia, pero sí, percibo que los métodos de su marido fueron particularmente insidiosos y especialmente peligrosos para alguien de temperamento sensible. ¿Qué será de él?, preguntó Lady Ashcroft. La justicia seguirá su curso, respondió Poirot, una respuesta evasiva pero no del todo falsa. Las autoridades determinarán qué se debe hacer. Sospecho que habrá un juicio y que las pruebas serán difíciles de refutar, pero no puedo predecir el resultado con certeza. Lady Ashcroft asintió lentamente. He decidido, dijo, que no intentaré defenderlo ni minimizar sus crímenes. Testificaré con la verdad sobre todo lo que he presenciado y todo lo que me ha confesado. Es la única manera de empezar a recuperar mi vida y mi mente de la corrupción que él ha introducido en ambas. Una sabia decisión. Señora, observó Poirot. ¿Y Edward?, dijo en voz baja, con los ojos brillantes de lágrimas. Murió en vano, sin ninguna razón real, salvo que mi marido lo consideraba una complicación. Es injusto que lo hayan arrebatado de este mundo mientras mi marido aún vive. La justicia, dijo Poirot, suele ser incompleta, señora. Hacemos lo que podemos para corregir el desequilibrio, pero el universo mismo a menudo se muestra indiferente a nuestros esfuerzos. 3 días después del enfrentamiento en el Templo de los Leones Alados, Poirot reunió a los miembros restantes de la pequeña comunidad en el salón principal del hotel. Sir Richard, que había permanecido confinado en su habitación bajo custodia a la espera de la llegada de una autoridad judicial más formal, había sido llevado abajo y colocado bajo la atenta mirada del gerente del hotel y un funcionario local. El doctor Pemberton estaba presente, al igual que la señora Carmichael y, por supuesto, Hastings. Lady Ashcroft permanecía sentada con las manos entrelazadas sobre el regazo, con una expresión de sombría resignación. «Os he pedido a todos que os reunáis», comenzó Poirot,
para poder exponeros el alcance total de los crímenes que se han cometido aquí en Petra, y la cadena de razonamiento que me ha llevado a identificar a su autor y su naturaleza. Hizo una pausa, dejando que su mirada se moviera lentamente de un rostro a otro. Volvemos al principio, continuó, con un triángulo amoroso. Lady Ashcroft, una mujer de gran belleza y profunda soledad, se enamora de un joven artista, Edward Mansfield. Este afecto es puramente romántico, aunque conlleva el riesgo de perturbar la paz de su matrimonio. Su esposo, Sir Richard Ashcroft, percibe esta complicación y se plantea cómo podría resolverse. Llegado este punto, Sir Richard podría haber abordado el asunto directamente. Podría haber prohibido la amistad, exigido la obediencia de su esposa, empleado las herramientas habituales de la autoridad marital. Pero Sir Richard es un hombre de una inteligencia y una crueldad excepcionales. Opta por un enfoque más elaborado y destructivo. Primero, comenzó a administrarle a Lady Ashcroft pequeñas cantidades de un veneno metálico, una sustancia diseñada no para matar, sino para debilitar, para causar trastornos psicológicos, para hacer que la víctima cuestionara su propia cordura. El doctor Pemberton, con su perspicacia médica, fue uno de los primeros en percibir estos síntomas, aunque el diagnóstico era incierto. El doctor Pemberton asintió lentamente, con expresión preocupada pero no sorprendida. Al mismo tiempo, continuó Poirot, Sir Richard comienza a hacer comentarios incisivos sobre la incompatibilidad de los artistas con la respetabilidad, sobre la necedad de quienes persiguen fantasías románticas, sobre el desprecio de la debilidad. Estos comentarios están dirigidos ostensiblemente a la sociedad en general, pero claramente apuntan al joven que se ha ganado el afecto de su esposa. El señor Mansfield, al percibir estas hostilidades y comprender su origen, se inquieta cada vez más. Busca consuelo, intenta demostrar que no hay nada impropio en su amistad con Lady Ashcroft, pero cuanto más protesta, más llaman la atención sus protestas sobre el asunto que precisamente desea ocultar. En este punto, Sir Richard determina que el señor Mansfield representa una complicación constante que no puede resolverse únicamente mediante presión psicológica, y así formula un plan que es a la vez simple y elegante en su ejecución. El día de la expedición al monasterio, Sir Richard se colocó justo detrás del señor Mansfield en un sendero estrecho y peligroso. En un momento de distracción, cuando no había testigos de lo que iba a suceder, Sir Richard lo empujó con fuerza. El señor Mansfield cayó por la ladera rocosa y murió al instante. La muerte se consideró accidental. La investigación fue mínima y el asunto quedó resuelto. Un sonido, entre un jadeo y un sollozo, escapó de la garganta de Lady Ashcroft. La señora Carmichael se inclinó y le puso una mano en el brazo. Pero la eliminación del señor Mansfield no resuelve el problema de fondo de Sir Richard. Prosiguió Poirot. Sigue casado con una mujer a la que desprecia, a la que considera débil y despreciable. Y así prosigue con su plan de tormento psicológico. Continúa con el envenenamiento. Continúa con los comentarios hirientes. Y decide que la solución más satisfactoria a su situación sería el suicidio de su esposa. Un desenlace que lo liberaría del matrimonio sin que ello le acarreara culpa alguna. Fue en ese momento cuando Madame me escribió, implorándome que visitara a Petra y abordara la inquietud psicológica que percibía. No podía articular la naturaleza precisa de la amenaza, pero la sentía de todos modos. La presencia del mal, la acumulación de pequeñas crueldades, la creciente presión hacia algún estallido catastrófico.
Cuando confronté a Sir Richard en el Templo de los Leones Alados, confesó plenamente sus crímenes. Admitió el asesinato de Edward Mansfield. Admitió el intento de asesinato de su esposa mediante la administración de veneno y confesó su intención de inducirla al suicidio. Poirot hizo una pausa y su mirada se fijó en Sir Richard con una intensidad casi palpable. «Sir Richard», dijo Poirot en voz baja, «usted es un hombre de gran intelecto y considerable riqueza. Ha gozado de todas las ventajas que la sociedad puede ofrecer y, sin embargo, ha empleado sus dones al servicio de la crueldad, el engaño y el asesinato. Ha arrebatado la vida a un joven, ha intentado destruir la mente de una mujer y no ha actuado en un arrebato de pasión, sino con cálculo y premeditación deliberados. La ley os juzgará, los tribunales determinarán vuestro castigo, pero os digo ahora que ya habéis cumplido vuestra condena. Ya habéis pagado el precio que exige la conciencia y el conocimiento de vuestra propia degradación. Os habéis reducido a algo menos que humano, y ninguna maniobra legal ni posición social puede devolveros lo que habéis perdido. El rostro de Sir Richard palideció, le temblaban las manos, y por un instante Poirot pensó que el hombre podría intentar otro acto violento. Pero el momento pasó y Sir Richard se quedó sentado con la mirada perdida, como si de repente hubiera comprendido la magnitud del abismo en el que se había precipitado. Tras la debida denuncia e investigación del caso, las autoridades locales determinaron que Sir Richard Ashcroft debía permanecer detenido en Jerusalén en espera de juicio. El proceso sería largo y complejo, con implicaciones jurisdiccionales y de derecho internacional, pero las pruebas en su contra eran contundentes. Mientras se preparaba para su traslado, Lady Ashcroft se acercó a Poirot por última vez. «¿Qué voy a hacer ahora?», preguntó. «¿Cómo voy a rehacer mi vida después de semejante traición? ¿Cómo voy a volver a confiar en alguien?». «Señora», respondió Poirot, «usted ha presenciado la bajeza a la que puede descender la naturaleza humana, pero también ha sido testigo de su valentía y resiliencia. La señora Carmichael le ha demostrado que existen mujeres íntegras y perspicaces. El doctor Pemberton le ha mostrado que el conocimiento médico y la compasión humana pueden aliarse al servicio de la verdad. Su propia valentía, señora, al pedir ayuda cuando percibió el peligro, revela una fortaleza interior que ningún tormento psicológico puede destruir. No reconstruirás tu vida rápidamente, ni sin dolor, pero la reconstruirás. El tiempo, ese gran sanador de las heridas humanas, hará su trabajo. Y descubrirás que eres capaz de mucha más felicidad de la que antes conocías, precisamente porque ahora comprenderás el valor de esa felicidad y no la darás por sentada». Lady Ashcroft asintió lentamente y las lágrimas resbalaron por sus mejillas, no lágrimas de desesperación, sino lágrimas de una especie de liberación catártica. «Gracias», dijo sencillamente. «Gracias por ver lo que yo no podía ver, por oír lo que yo no podía oír, y por tener el valor de actuar cuando era necesario». Esa noche, Hastings y Poirot estaban sentados en el patio del hotel, observando cómo las estrellas emergían en el cielo que se oscurecía. Los grandes monumentos de Petra se alzaban a su alrededor, eternos e indiferentes a los pequeños dramas humanos que se habían desarrollado a su sombra. «Confieso», dijo Hastings, rompiendo el cómodo silencio, «que no comprendí del todo su razonamiento en todo este asunto. El envenenamiento, el empujón desde el precipicio, la tortura psicológica. Todo parecía casi teatral en su elaboración. ¿Por qué Sir Richard se habría esforzado tanto? ¿Por qué no simplemente asesinar a su esposa y acabar con todo esto? Ah,
dijo Poirot, con un tono que denotaba que ya se esperaba la pregunta. Ha dado en el clavo. Sir Richard no solo quería matar a su esposa, sino destruirla. Hay una profunda diferencia. Un asesinato directo habría sido relativamente misericordioso. Habría puesto fin a su sufrimiento rápidamente. Pero la naturaleza de Sir Richard era tal que requería una destrucción más elaborada. Requería que su esposa sufriera, que dudara de su propia cordura, que se percatara de su intelecto superior y de su desprecio por su debilidad. El eventual suicidio, de haber ocurrido, habría sido la culminación de este proceso de aniquilación psicológica. Una forma de maldad sumamente desagradable, observó Hastings. Las formas más insidiosas del mal, corrigió Poirot con suavidad, suelen ser aquellas que se disfrazan de civilidad e intelecto. El asesino sin escrúpulos, el delincuente común, son obvios y relativamente fáciles de identificar. Pero el hombre educado y de buena familia que emplea sus dones al servicio de la crueldad es mucho más peligroso, y sus crímenes son mucho más profundos en su daño. Hastings permaneció en silencio durante un largo rato antes de responder. ¿Y qué hay de la justicia, Poirot? ¿Acaso Sir Richard será ahorcado por sus crímenes? Eso, dijo Poirot, depende de muchos factores, de la competencia del sistema legal en esta jurisdicción, de la calidad de la defensa disponible para ambas partes, de la predisposición de los jueces que conocerán del caso. Es posible que lo ahorquen. También es posible que, mediante hábiles maniobras legales, reduzca su condena o incluso escape por completo al castigo. Así es la imperfecta naturaleza de la justicia humana. Es un pensamiento melancólico, dijo Hastings. Sí, convino Poirot, pero es una injusticia necesaria. El mundo no se rige por una justicia perfecta, mon ami. Hacemos lo que podemos para combatir la injusticia cuando la encontramos, y debemos contentarnos con eso. El resto escapa a nuestro control, y es una pérdida de energía preocuparse por lo que no se puede controlar. Se sentaron en un silencio agradable, mientras las estrellas se volvían más brillantes y numerosas, y las antiguas piedras a su alrededor parecían asentarse más profundamente en su reposo inmemorial. 2 semanas después, cuando Poirot y Hastings se preparaban para partir de Petra y regresar a la civilización, recibieron la visita de la señora Carmichael por última vez. «He decidido», anunció con su franqueza característica, «prolongar mi estancia en Petra. Aún me queda mucho por dibujar, y encuentro que el ambiente del lugar, a pesar de su reciente oscuridad, posee un cierto poder reparador. Pero quería darles las gracias a ambos antes de que se marcharan». «El agradecimiento», respondió Poirot, «es verdaderamente mío, señora». Su perspicacia respecto a la conducta de Sir Richard fue fundamental para la resolución de este asunto. Usted percibió con admirable claridad lo que otros prefirieron ignorar. «He tenido la ventaja», dijo la señora Carmichael, «de adquirir una considerable experiencia con los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, después de que el marido abandona este mundo, sobre todo si lo hace en circunstancias conflictivas. Una desarrolla cierta facilidad para reconocer la discordia y la maldad. Se convierte en una especie de sexto sentido». Hastings, siempre inclinada al romanticismo, se aventuró a sugerir que su prolongada estancia en Petra podría estar motivada en parte por la agradable compañía del Dr. Pemberton, quien también había decidido extender su visita. «Eso», dijo la señora Carmichael con una leve sonrisa, «es un asunto bastante delicado, y le sugiero que se abstenga de comentarlo, capitán Hastings. Pero sí diré que la compañía,
en sus diversas formas, es uno de los bienes más valiosos que tenemos a nuestra disposición quienes hemos tenido que afrontar las complejidades y las penas que nos presenta la vida en la estación, aquella modesta colección de estructuras de piedra que marcaba el punto de partida de la línea férrea que los llevaría de regreso hacia Jerusalén y la civilización. Poirot se detuvo un último instante contemplando los acantilados rojizos de Petra. «Eres contemplativo», observó Hastings. «Así es», admitió Poirot. «Estas piedras ancestrales han permanecido en pie durante milenios, presenciando el auge y la caída de civilizaciones, los amores y odios de incontables seres humanos. Cada generación se cree única, pero cada una repite los patrones de las anteriores. Sir Richard Ashcroft no es más que la última versión del hombre que ama el poder más que la justicia, que valora la crueldad más que la compasión. Habrá otros después de él. Una observación melancólica», dijo Hastings. «Sí», convino Poirot, «pero no sin esperanza, porque junto a los Sir Richards del mundo existen las Lady Ashcroft, las señoras Carmichael, los doctores Pemberton, personas que, al enfrentarse al mal, eligen resistirlo en lugar de someterse a él. Y es en estas personas donde se perciben los aspectos redentores de la naturaleza humana. Llegó el tren, exhalando nubes de vapor en el aire del desierto. Poirot recogió su equipaje y se preparó para subir, pero no sin antes detenerse a contemplar su reflejo en la superficie pulida de un espejo cercano. Su bigote estaba perfectamente arreglado, su traje impecable, su semblante de serena satisfacción. «¿Está usted satisfecho entonces?», preguntó Hastings. «¿Cree que se ha hecho justicia?» «Creo», dijo Poirot lentamente, «que se ha resuelto una situación compleja de la mejor manera posible, dadas las limitaciones del sistema legal y la naturaleza humana. Sir Richard Ashcroft ya no puede atormentar a su esposa ni amenazar a nadie. La muerte de Edward Mansfield se ha atribuido correctamente a su verdadera causa, no a un accidente, sino a un asesinato premeditado. Lady Ashcroft tendrá la oportunidad de rehacer su vida libre de la influencia corruptora de la crueldad de su marido. Estos logros, si bien no son perfectos, son dignos de mención. Las pequeñas células grises», dijo Hastings con una leve sonrisa, «siguen funcionando con su precisión habitual». «Así es», confirmó Poirot, «y seguirán haciéndolo mientras exista el mal que combatir y la verdad que descubrir. Al fin y al cabo, para estos fines me fueron otorgados por la naturaleza, o la providencia, o cualquier poder que rija tales asuntos». Cuando el tren comenzó a moverse y los acantilados rojizos de Petra se desvanecieron en la distancia, Poirot se acomodó en su asiento y sacó una pequeña caja de bombones belgas de su maletín. Los devoró con meticulosa precisión, considerando cada uno una pequeña obra maestra de la repostería antes de probarlo. Hastings, observando este ritual con cariño y diversión, reflexionó que había algo esencialmente poirotiano en aquel gesto final. Mientras los imperios se alzaban y caían, mientras los humanos se infligían crueldades indescriptibles entre sí, mientras la justicia permanecía imperfecta e incompleta, Hercule Poirot encontraba consuelo en el orden sencillo y elegante que representaba un bombón bien elaborado. Quizás, pensó Hastings, era la única respuesta verdaderamente apropiada al caos y la complejidad de la condición humana. Crear pequeñas islas de orden y perfección en medio de la entropía circundante y encontrar en ellas una satisfacción modesta pero genuina. El tren los llevó adelante, hacia Jerusalén,
hacia la civilización, hacia los misterios y crímenes que les aguardaban en el mundo más allá del desierto. Tras ellos, las antiguas piedras de Petra permanecían eternas e inmemoriales, indiferentes al drama humano, pero testigos perpetuos del mismo. Y en la frescura del atardecer, cuando la luz cobriza se había desvanecido y las estrellas emergían en multitud, casi se podía oír, resonando por aquellos antiguos corredores, la satisfacción susurrada de una justicia imperfectamente pero genuinamente impartida, y el silencioso reconocimiento de que, a pesar de sus defectos y limitaciones, la búsqueda de la verdad y la identificación del mal seguían estando entre las empresas más nobles a las que un ser humano podía dedicar sus esfuerzos. 6 meses después de los sucesos de Petra, Poirot recibió la noticia de que Sir Richard Ashcroft había sido declarado culpable del asesinato de Edward Mansfield y condenado a cadena perpetua. El cargo de intento de asesinato contra Lady Ashcroft había sido más difícil de probar, ya que las pruebas eran en gran medida circunstanciales, y el veneno se había disipado de su organismo. Sin embargo, la confesión, presenciada por varias personas, se consideró suficiente para lograr una condena complementaria. Lady Ashcroft, tras obtener el divorcio por motivos de crueldad e intento de asesinato, se trasladó al sur de Francia, donde se dedicó a obras de caridad y a la composición de poesía, esfuerzos modestos, pero emprendidos con auténtica pasión y propósito. La señora Carmichael, en efecto, permaneció en Petra y se casó con el doctor Pemberton la primavera siguiente. Sus viajes posteriores los llevaron por todo el Mediterráneo y el cercano Oriente, documentando yacimientos arqueológicos y contribuyendo de forma modesta, pero significativa, a la labor de conservación e investigación. En cuanto a Poirot, había regresado a su metódica existencia en Londres, resolviendo los crímenes y misterios que se le presentaban con su habitual precisión y perspicacia. Pero siempre llevaba consigo el recuerdo de aquellos acantilados rojizos y el complejo triángulo de emociones y maldad humanas que se había desarrollado a su sombra. Y en aquellas ocasiones en que el clima inglés era particularmente sombrío, cuando la niebla era densa y el día parecía interminable en su grisura, él se retiraba a su estudio, sacaba sus chocolates, ordenaba sus pensamientos con meticuloso cuidado y reflexionaba sobre la curiosa paradoja que constituía la existencia humana, que somos capaces simultáneamente de profunda belleza y profundo horror, de genuina compasión y crueldad indescriptible, de amor y de su opuesto más oscuro. Era una paradoja que ninguna deducción lógica podía resolver por completo, pero fue en la confrontación con esta paradoja donde Poirot encontró, si no satisfacción, al menos una especie de aceptación digna de la condición humana en toda su contradicción y complejidad. Y eso había llegado a comprender. Era quizás lo más cercano a la sabiduría a lo que uno podía razonablemente aspirar en este mundo imperfecto el nuestro.